Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una espectacular grulla de papel. Para hacer esta grulla origami vamos a emplear una hoja de 20 por 20 centímetros. Si no tienen una hoja con esta medida, pueden utilizar cualquier hoja que sea cuadrada. Lo importante es que sea cuadrada. Bueno amigos, para comenzar a hacer nuestra grulla origami, vamos a comenzar doblando la esquina derecha, la vamos a llevar hacia el lado inferior izquierdo. Comenzamos, damos bien el borde. Una vez estemos seguros, está bien en el borde, hacemos el doblez y marcamos. Listo, vamos a hacer los pasos básicos de generalmente todos los origamis. Ahora vamos a llevar del lado superior derecho, lo vamos a llevar al lado inferior izquierdo. Vamos a hacer la X con la que generalmente se comienzan todos los origamis. Marcamos, una vez estemos seguros, el doblez está bien en el ángulo, lo marcamos. ¿Listo? Vamos a abrir nuestra hoja. Ahora vamos a llevar la parte superior hacia la parte inferior. ¿Listo? Y una vez estemos seguros la marcamos. Bien, estamos haciendo el doblez en todos los sentidos. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, de arriba a abajo. Ahora vamos a llevar el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y una vez estemos seguros, marcamos. Como pueden ver, hicimos los dobleces básicos en todas las direcciones de la hoja. Listo, amigos, ahora vamos a girar un poquito la hoja y vamos a llevar las dos esquinas hacia el centro. Vamos a formar un rombo. Vamos hacia el centro y bajamos. Vamos a marcar por donde habíamos hecho los pliegues anteriormente. Perfecto. Una vez estemos seguros que nos quedaron los ángulos simétricos, marcamos. Listo amigos, ya hicimos un rombo, nos tienen que quedar estas puntas hacia abajo. Una vez estemos en este paso, vamos a doblar las esquinas hacia el centro, por la mitad. Vamos a comenzar con la esquina del lado derecho. La vamos a llevar hacia el centro y una vez estemos seguros de que estemos en el centro, marcamos. Para hacer esta grulla de origami, son pasos básicos, son pasos repetitivos. Este es un origami de nivel sencillo, es muy fácil de hacer. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado izquierdo, lo vamos a llevar al centro. Muy bien, y marcamos. Vamos a posicionar nuestra hoja en el centro. Ahora vamos a llevar la parte superior hacia abajo, marcándolo hasta donde nos dé. Vamos a ir marcando. Perfecto. Listo amigos. Abrimos. Ahora vamos a abrir. Abrimos. Vamos a volar hacia adentro. Este es el paso más complicado de nuestra grulla de papel. Pero si lo hacemos con paciencia nos queda bien. Es seguir únicamente los trazos que ya habíamos hecho, pero lo vamos a hacer hacia adentro. ¿Listo? Ya una vez tengamos los trazos marcados, es muy sencillo, solo es doblarlos y listo, para que nos quede de esta forma. Es un rombo un poco más alargado. ¿Listo? Todos vamos en este paso, perfecto. Ahora vamos a voltear nuestra grulla de origami y vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Vamos a llevar el borde del lado derecho hacia el centro y el borde del lado izquierdo del mismo modo. Igual, marcamos, hacemos el doblez, el pliegue, perdón. Lo vamos a ir llevando hacia el borde.
Vamos a ir mirando, lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya lo hicimos en el paso anterior y es exactamente lo mismo. Y vamos a llevar la pestaña hacia abajo. Ahora abrimos, abrimos y vamos a llevar esos pliegues hacia adentro. Pliegue. Vamos a ir guiando por la línea que ya habíamos hecho anteriormente. Lo vamos llevando a la línea. Listo, ya va tomando forma. Vamos asegurándonos de que quede doblado por donde habíamos hecho el pliegue anteriormente. Amigos, ya vamos en el 50% de nuestra grulla de papel. Esta es una grulla tradicional, es una grulla básica. Listo. Ahora vamos a llevar las puntas, las vamos a doblar 45 grados. Aquí vendría siendo la cabeza y la cola de nuestra grulla de papel. Un ángulo aproximado de 45 grados. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado izquierdo. Listo. Todos debemos ir en este punto. Como pueden ver es una grulla sencilla de hacer. Todo lo que hacemos hacia un lado lo hacemos hacia el otro lado. Muy bien. Ahora vamos a desdoblar. Y vamos a llevar esos pliegues hacia adentro. Por donde habíamos hecho el pliegue lo vamos a doblar y lo vamos a hacer hacia adentro. De esta manera. Por el pliegue como lo habíamos hecho anteriormente, pero ahora hacia adentro. Vamos a hacer lo mismo con la punta del lado izquierdo, por el pliegue por donde ya lo habíamos hecho. Listo. Y marcamos, aplanamos bien nuestra grulla de origami para que empiece a tomar forma. Ahora vamos a hacer la cabeza de la grulla. Vamos a doblar un poquito, unos 2 centímetros hacia adentro. De esta manera. Le damos hacia adentro y lo sacamos. Ya tenemos la cabeza de nuestra grulla. Ahora nos queda darle una posición a las alas. Aquí pueden llevar la ala al gusto que quieran. La pueden llevar más hacia el frente, más hacia atrás, más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Todo depende de cómo se vea mejor la grulla, como crean que se vea mejor. Esto lo llevamos abajo, la giramos y hacemos lo mismo con la otra ala. Listo amigos, ya prácticamente terminamos nuestra grulla de papel. Aquí le pueden dar más o menos inclinación hacia adelante, hacia atrás, dependiendo del gusto de cada quien. Listo. Veamos. Perfecto. Listo amigos, ya terminamos esta grulla de origami. Como pueden ver es muy sencilla de hacer. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y gracias.